Después de haber estudiado los orígenes de la profecía hebrea y del fenómeno profético en general, con el estudio que hicimos sobre la adivinación y la magia, ahora vamos a desarrollar en este segundo apartado todos los fenómenos proféticos que precedieron a la experiencia profética de Israel, porque efectivamente el fenómeno profético no es exclusivo de Israel, sino que también las otras culturas, incluso más antiguas que Israel, han presentado ciertas características también de fenómeno profético. Con este apartado queremos responder una pregunta. Si Israel fue influenciado por estos fenómenos proféticos de otros pueblos o no ha sufrido influencia de ese fenómeno profético. Para eso es necesario afirmar que las distintas culturas del Antiguo Oriente han tenido fenómeno profético y que por lo tanto para salvar el profetismo bíblico no es necesario negar un profetismo extrabíblico. El fenómeno profético ahora es estudiado de manera científica y no hay necesidad de polémicas ni apologías del fenómeno profético de Israel, porque efectivamente las otras culturas como Egipto, Mesopotamia, entre ellos específicamente Asiria, como también Canaán y la Transjordania, han presentado literatura de carácter profético. Ahora, ante todo este material que existe, material egipcio de profecía, material mesopotámico de profecía, material cananeo de profecía, material jordánico de profecía, ante todo este material que existe, la pregunta fundamental es cuáles son los criterios para poder definir si una manifestación profética es realmente profética o no. Para eso, nosotros vamos a dividir la experiencia profética según la ubicación geográfica en que apareció. Por ejemplo, tenemos la profecía extática cananea, propia de los cananeos, y nosotros encontramos en el libro de los Reyes cuando el profeta Elías defiende el yavismo ante el baalismo, ante 450 profetas de Baal. Estos 450 profetas de Baal se ponen en actitud profética. ¿Y qué es lo que hacen? Danzan, cantan, entran en éxtasis, se provocan heridas para sangrar, etc. Esa se llama profecía extática. Luego tenemos la profecía egipcia, que nosotros no la conocemos tanto, pero vamos a estudiar 3 documentos que son propios de la profecía egipcia. Y tenemos también la profecía de la ciudad de Mari, que de toda la profecía mesopotámica es la más similar, la que más se parece a la profecía hebrea. Por último tenemos la profecía de la ciudad de Ebla en Siria, ya cerca de Israel. Todo este material, prácticamente los estudiosos han tenido muy distintos puntos de vista con respecto a ellos, especialmente al momento de calificarlos o clasificarlos como material profético, porque no se ha partido de un concepto claro y unívoco de profecía. Hoy día, la mayoría de los estudiosos, que estos son antropólogos, la gran mayoría, sociólogos o estudiosos de las religiones comparadas, la mayoría de ellos han tratado de ponerse de acuerdo para definir algunas características de la profecía, indiferentemente de dónde venga. Entre estas características, el primer elemento que no debe faltar en un material profético es una comunicación del mundo divino hacia una tercera persona y a través de esta tercera persona comunicar el mensaje a través de un mediador. Entonces, la comunicación del mundo divino y un mediador, primera característica. Segunda característica, en el documento o en el relato profético debe presentarse una inspiración a través de éxtasis, como decíamos de la profecía cananea, o a través de sueños, o por lo menos de lo que se podría llamar una iluminación interior. Debe ser específico en el documento. Tercera característica es que el mensaje debe ser inmediato, no necesita ser interpretado. Esta es la gran diferencia con el oráculo. El oráculo necesita ser interpretado. En cambio,
El mensaje profético no, tiene que ser directo. Cuarta característica, el mensaje no es solicitado. No es que alguien diga quiero que me den una profecía, no, la profecía llega sin que se le pida. Esta es otra gran diferencia con el oráculo. Al oráculo se le consulta, en cambio el mensaje profético se da y nadie lo pide. Y la quinta característica es que este mensaje debe ser exhortativo o admonitorio. Exhortativo, ¿qué significa? Que debe impulsar a un cierto tipo de actitud. Y admonitorio debe ser amenazador. Debe ser amenazador, como advertencia. Entonces, exhortativo y admonitorio. Ojo, estas 5 características van aprendidas a memoria, porque ustedes los van a aplicar a algunos materiales que yo les voy a sugerir que están en el blog. En el blog ustedes van a bajar material sobre profecía egipcia, sobre la profecía babilónica, sobre la profecía asiria, sobre la profecía de Ebla, la profecía de Mari. Entonces del blog ustedes van a bajar material y a cada una de las profecías que ustedes van a leer de ese material que está en el blog, le van a aplicar estos 5 criterios, que no son los únicos, porque vamos a ver más adelante otros criterios más para poder definir el material profético, porque efectivamente no solo porque un documento que yo encontré, digamos allá, un documento que yo encontré en Damasco, por ejemplo, y presenta un relato de la ciudad en donde se pasa de la calamidad a la prosperidad y entonces es profético. No, vamos a agregar otros elementos, criterios, para poder definir cuál material realmente puede ser profético. Por ahora, lo que podemos decir es que para muchos estudiosos, el profetismo de Israel, que comienza con Samuel y los grupos de los profetas, así se llaman, lo vamos a ver más adelante, han sido influenciados más directamente por 3 fuentes. Primero, por la profecía egipcia. Segundo, por la profecía babilónica. Y tercero, por la profecía cananea. Algunos estudiosos están de acuerdo, otros expertos dicen que no. Aquí nosotros vamos a estudiar uno por uno estas experiencias proféticas que se presentan previas a la existencia de Israel. Ustedes saben que Egipto existe muchos siglos antes de que Israel existiera. Por lo tanto, cuando Abraham cuando Abraham dejó Ur de Caldea y llegó al territorio de Canaán, él se refugió en Egipto un periodo. Egipto existe desde mucho antes que existiera Israel. Por lo tanto, vale la pena ver qué ofrece Egipto a nivel de profecía. En un principio, los expertos, los estudiosos sobre profetismo, no dudaron en decir que Egipto era prácticamente una de las grandes influencias directas en el profetismo hebreo. Pero luego, conociendo el material profético de Egipto, van cambiando de parecer en estos últimos años. ¿Por qué? Porque más bien parece que Egipto no tiene mucho que ofrecer que pueda compararse con la profecía del Antiguo Testamento. De hecho, en el material profético de Egipto hay abundancia de material, pero los 3 documentos que más sobresalen por tener características proféticas son este documento que se llama El Campesino Elocuente. Ustedes lo pueden encontrar en el blog, lo bajan, este material de la profecía egipcia. Esta profecía del Campesino Elocuente es un relato que está escrito en un pergamino de un campesino que vive en un oasis. Y este oasis es muy fértil. Entonces él en su oasis cultiva todo tipo de verduras, cultiva todo tipo de frutas, productos que va a comerciar a Egipto. Y en cierta ocasión él va para Egipto con su mercadería, y le sale un primer ministro egipcio que le roba, le quita su producto. Entonces este oasita porque vive en el oasis, este campesino, decide ir ante el faraón y lo que hace es un discurso de denuncia social.
pero una denuncia social en donde la víctima es él, no la sociedad, sino él. Sin embargo, en el discurso, tal como está escrito, en el modo como él define la justicia y la injusticia, es muy similar a los discursos de Amós y a los discursos de Oseas. Les tocará a ustedes hacer la comparación. Luego tenemos otros dos documentos, uno que se llama las admoniciones de Ipuwer y las profecías de Nefertí. Nefertí es un sacerdote que está al servicio del faraón, y en cierta ocasión el faraón está triste, está cansado, aburrido, deprimido, y pide que lo diviertan. Entonces, en medio de los que pasan a divertirlo, los bufones, también pasa el sacerdote Nefertí, al igual que Ipuwer. Y lo que hacen es presentarle al faraón relatos de historias inventadas en donde una figura superhéroe libera a Egipto de sus enemigos, libera a Egipto de las pestes, de las enfermedades, y trae a Egipto la prosperidad. Esto se parece al segundo Isaías, cuando el pueblo hebreo está esclavo en Babilonia y vienen las profecías de la vuelta a Jerusalén y la reconstrucción. El paso de una época de calamidad a una época de prosperidad. Estos tres documentos, el Oasita elocuente, la profecía de Nefertí y las admoniciones de Ipuwer, algunos lo ven como textos proféticos. En cambio, otros expertos los ven solamente como textos apocalípticos. Ahora, tanto a estos tres documentos como a muchos otros que vamos a estudiar más adelante, es necesario aplicarles estos criterios. Algunos hechos importantes para poder definir si un documento es o no realmente de carácter profético. Primera cosa, no se puede escoger cualquier texto, especialmente textos que son muy tardíos. ¿Por qué? Porque si son muy tardíos ya no han tenido ninguna influencia en el profetismo hebreo. Tienen que ser documentos anteriores al desarrollo socio-religioso y cultural de Israel. Segundo criterio, el hecho de que un texto te ofrezca un esquema temporal en donde se pasa de una época de desgracia a una época de salvación, tampoco lo convierte en precedente de la profecía israelita. Tampoco es un precursor de la idea mesiánica. Esto es un fenómeno frecuente en todas las culturas, especialmente para resaltar al monarca. Puede ser interesante tenerlo presente para conocer los elementos, pero aunque parezca el relato de carácter mesiánico, en realidad son cuentos inventados que presentan este paso, este esquema de una época de calamidad a una época de prosperidad para resaltar el gobierno del emperador o del rey que está en el trono. Y el tercer criterio es: se excluyen todo tipo de cuentos, ya que constituyen un mundo totalmente distinto al de la profecía. Y aunque el cuento responda al esquema de hablar de cosas futuras, no por eso ese cuento puede ser material profético. Entonces, si ustedes tuvieran acceso a todo el material profético existente en Egipto, dirían, igual que los estudiosos, que los únicos textos egipcios que merecen ser tenidos en cuenta son precisamente las profecías de Nefertí, las admoniciones de Ipuwer y el Oasita elocuente. Ustedes bajan el material de la profecía egipcia y hacen la comparación de los textos bíblicos que aparecen en el material con el esquema que presenta cada uno de los tres documentos: las profecías de Nefertí, las admoniciones de Ipuwer y el Oasita elocuente. Pasamos ahora a la segunda experiencia profética que, según los expertos, posiblemente ha influido en el profetismo hebreo. Es la profecía mesopotámica. Cuando hablamos de profecía mesopotámica, estamos hablando de Babilonia,
Siria y Mari. Ya veremos el mapa posteriormente. Para la mayoría de los estudiosos, Mesopotamia y especialmente Babilonia ofrecen muy poco a la profecía, porque las distintas civilizaciones que se desarrollaron en esta zona solamente nos han dejado innumerables vestigios de adivinación y de magia. Astrología, Babilonia; aruspicina, Babilonia; hepatoscopía, Babilonia; lecanomancia, Babilonia; hidromancia, Babilonia; todas las prácticas, aeromancia, Babilonia; todas las prácticas de adivinación y de magia están realizadas prácticamente en Babilonia. Y por eso es interesante que en Navidad nosotros celebramos la fiesta de los Reyes Magos. ¿De dónde vienen estos magos? De Oriente, o sea, del lejano Oriente. ¿Por qué se les llama magos? Porque practican la adivinación. ¿Qué tipo de adivinación practicaban, según la tradición, Melchor, Gaspar y Baltasar? Observar las estrellas. ¿Cómo se llama? Astrología. ¿Dónde lo practicaban? En Mesopotamia y especialmente en Babilonia. Cuando hablamos de Mesopotamia, estamos hablando de estas 4 grandes culturas: los sumerios, la civilización sumeria, que es la civilización más antigua de la humanidad; los babilónicos, los asirios y los caldeos. Prácticamente cuando hablamos de Mesopotamia, estamos hablando de estas 4 grandes civilizaciones. Repito, la más antigua de todas, la civilización sumeria, que sería interesante que ustedes dedicaran un tiempo a la investigación sobre los sumerios y las distintas hipótesis que existen de la relación entre la civilización sumeria y seres extraterrestres. Son hipótesis interesantes que vale la pena conocer, no porque creamos nosotros en la posibilidad, aunque la posibilidad siempre está, sino más que todo por cultura general. Entonces, en estas civilizaciones, los sumerios, los babilonios, asirios y caldeos se dedicaban a la observación de los astros, la observación del hígado, el vuelo de las aves, el giro del aceite en un vaso, las formas de las nubes, etc. Pero casi nada se puede aplicar a la profecía. Casi nada. En Babilonia, casi nada. Por eso tenemos que ampliar nuestro concepto de Mesopotamia y llegar a ciertos documentos que sí presentan características proféticas, superando el material que Asiria ofrece. Y me refiero a la ciudad de Mari. Si agregamos la ciudad de Mari, aquí donde hemos puesto nosotros estas civilizaciones, los sumerios, babilónicos, asirios, caldeos, y agregamos Mari, entonces el concepto de Mesopotamia se amplía, y al ampliarlo, entonces sí, podemos decir que Mesopotamia tiene que ofrecer al profetismo hebreo. Entonces vean, todo esto es Mesopotamia antigua. Aquí tenemos Sumeria, que luego será Babilonia. Aquí tenemos Acadia, una de las ciudades más antiguas, ¿verdad? Los que han visto el rey Escorpión conocen al Acádico, es de Acadia, una figura antiquísima. Aquí tenemos Ur, Caldea, de donde era Abraham. Y luego aquí lo que está de rosado es Asiria. Aquí tenemos Nínive, que es la capital de Asiria. 3 lugares importantes que tienen que ver con la profecía: Alepo, hay material profético en Alepo; Ebla, hay material profético en Ebla, pero fundamentalmente el que más nos va a interesar es Mari, la ciudad de Mari y su profecía. Aquí tenemos Palestina, aquí es Siria, ¿verdad? Aquí está la ciudad de Kadesh, aquí está Ugarit, que es prácticamente la madre de la poesía para la literatura hebrea. Aquí tenemos la cultura fenicia, Tiro, Sidón y Biblos, y aquí está todo Palestina. Aquí baja el río Jordán, está Galilea, aquí está Samaria, y aquí está Judea. Este es el valle del monte Oreb o Sinaí, y aquí está Egipto.
Entonces vean, prácticamente el territorio palestino, donde está Israel, está rodeado por estas culturas que tienen material profético. Entonces vamos a agregar a Mari a nuestro concepto de Mesopotamia. Ya hablaremos de Mari posteriormente. Toda esta zona se convierte en proveedora de los textos más estudiados en la actualidad. ¿Cuáles son los principales textos? Hay todo un proceso evolutivo de investigación. Todo comienza en el año 1898. En el año 1898, algunos estudiosos de la Universidad de Chicago publicaron 8 oráculos dirigidos al rey Asarjadón, que datan de los años 680 al 669. Entonces, Asarjadón, ¿quién es? Es uno de los grandes reyes de la antigüedad asiria. Reinaron en Nínive. Asarjadón se divinizó siendo hombre, aún en vida. ¿Y qué lo llevó a divinizarse? Pues estos oráculos que se dirigieron a él. Vamos a leer algunos de ellos. En el blog ustedes pueden bajar ese material. Luego de estos estudios, de esta publicación de 1898, llegamos a 1926. Y esta vez no son gringos, no son de Chicago, sino que son alemanes los que añadieron a estos 8 oráculos del rey Asarjadón una colección de profecías. Y estos alemanes llamaron a esta colección de profecías Un rey surgirá. Y también agregaron otros textos. Por ejemplo, entre ellos una carta a Asurbanipal. ¿Quién es Asurbanipal? Asurbanipal es el rey que sucedió a Asarjadón. Cuando murió Asarjadón, Asurbanipal subió al trono de Asiria. Y Asurbanipal continuó con la tradición de Asarjadón de hacerse resaltar por la ayuda de los dioses, de las divinidades. Tenemos también un oráculo del dios Ninlil al rey Asurbanipal, ¿verdad? Siempre de esta misma época, un oráculo del dios Ninlil al rey Asurbanipal, un sueño oracular de Asurbanipal. Este Asurbanipal tuvo mucha más actividad literaria que Asarjadón. Entonces todo se centra en Asarjadón y luego en Asurbanipal. Cuando estudiamos nosotros los mediadores y estudiamos los mediadores proféticos, se recordarán ustedes que hablamos de los visionarios. Y decíamos que los visionarios eran una especie de profetas que vivían en la corte y estaban al servicio del rey. Esto en Israel. Pero aquí en Asiria se da el mismo fenómeno. Tanto Asarjadón como Asurbanipal tenían a su alrededor en la corte gran cantidad de profetas, que son los que servían de intermediarios con la divinidad y los que transmitían estos oráculos y transmitían también estos sueños. Luego del 1926 pasamos a 1964. Ya van 3 niveles, ¿verdad? 3 estadios. El primero en 1898 con estudiosos de Chicago. El segundo en 1926 con estudiosos alemanes. Y el tercero en 1964 con estudiosos ingleses. Estos estudiosos ingleses ya conocen los 8 oráculos que publicaron los de Chicago, ya conocen la colección de profecías que se llama Un rey surgirá, en donde están estos documentos de Asurbanipal. ¿Y qué es lo que hacen estos estudiosos de Inglaterra? Ellos publicaron un artículo sobre las profecías acadias. Se trata de 4 textos. Allí va Un rey surgirá, que fue como lo llamaron los alemanes, al conjunto de documentos. Ahí va Un rey surgirá. Los ingleses agregan discurso profético de Sulji y de Marduk, y agregan ese discurso profético de Sulji y de Marduk. Ya vamos a ver en qué consisten estos documentos. En 1975, los estudios, este es el 4º nivel, 1975,
los estudios se sistematizaron y se llegaron a obtener colecciones más definidas. Entonces, las colecciones, ya en 1975, estamos en época inmediata nuestra, ¿no? En 1975 se crea la primera colección que se llama Profecía de un rey surgirá, que ya los alemanes la habían propuesto. Segunda colección, la Profecía de Sulji, de los ingleses. La tercera colección, Discurso profético de Marduk, de los ingleses. Y la cuarta colección, los dichos proféticos de Mari. Esta es la novedad, los dichos proféticos de Mari, que ya los estudiaremos. Y por último, en 1982, estudiosos ingleses sostienen que las profecías de un rey surgirá, los discursos de Marduk y las profecías de Sulji no son material profético, sino que son simples esbozos históricos y que no se pueden comparar con el fenómeno profético de Mari. Y luego también estos estudiosos ingleses sostienen que los oráculos de Asarjadón y Asurbanipal son textos del imperio asirio tardío. Imagínense, año 663, ya incluso el reino de Israel se ha dividido, porque se dividió en el 930. Por lo tanto, ni los oráculos de Asarjadón ni Asurbanipal pudieron haber influido en la profecía hebrea. Son demasiado tardíos y por lo tanto carecen de originalidad y no han ejercido ninguna influencia en el profetismo hebreo. Terminando este estudio, en 1985, aquí los estudiosos a nivel general se han centrado en los oráculos dirigidos a Asarjadón y Asurbanipal, anunciando nuevas ediciones en la revista que se llama Orbis Biblicus et Orientalis, que se publica en Fribourg, Alemania. Y aquí prácticamente terminan los estudios. Estas fechas van aprendidas a memoria. Esto es seguramente material para parcial. Es importantísimo que ustedes conozcan todo este proceso de estudio de materiales proféticos extrabíblicos, ¿verdad? Algunos antes de Israel, otros ya cuando Israel está en su desarrollo. Sin embargo, es interesante descubrir que tal vez no han tenido influencia en la profecía hebrea, pero es importante y curioso, interesante descubrir que fuera de Israel también ha habido material profético, como por ejemplo la profecía de Sulji. No vamos a estudiar todas las colecciones que hemos mencionado anteriormente, pero voy a poner de relieve aquellas que yo considero de mayores características proféticas. Las vamos a analizar aplicándole los 5 criterios que ya mencionamos anteriormente. Bueno, 5 y 3, 8, los 8 criterios que ya mencionamos anteriormente. ¿Quién es Sulji? Sulji fue el segundo rey de la tercera dinastía de Ur, que reinó del 2046 al 1198. Aquí reinó la tercera dinastía de Ur, del 2046 al 1998, obviamente antes de Cristo. Es un montón de tiempo. Entonces, dentro de esta dinastía está prácticamente el reinado de Sulji. 1998. No. Son 48 años de dinastía. No, son 48 años de Sulji. Entonces, Sulji, divinizado ya en vida y más tarde fue adorado como un dios en Ur, la ciudad de Abraham. El documento es posterior a él. Aquí ya tenemos un problema. El documento es posterior a él, al menos unos 8 siglos, ya que hace referencia a la destrucción y saqueo de Babilonia
y eso fue realizado por el rey asirio Tutulkininurta, que reinó del 1233 al 1198. Entonces, ven ustedes, ya con este dato cronológico, el documento queda descartado, porque aunque él reinó exactamente en un periodo anterior al surgimiento de Israel, como Estado, como nación, como cultura, el documento que habla de él es demasiado posterior, por lo tanto no responde al criterio. ¿Qué presenta el documento? Comienza con una autoalabanza del monarca, sigue con una serie de dichos sobre el futuro referentes a Nippur y Babilonia, y termina con una serie de predicciones que proclaman la salvación y el desastre. Entonces ustedes pueden ver el paso de una época de calamidad a una época de prosperidad, y luego viene otra época de calamidad. En el blog ustedes pueden bajar la profecía de Zulji, la leen, la analizan, aplicándole los criterios que hemos mencionado al inicio. Obviamente, como ya hemos dicho, de acuerdo con los criterios enunciados, es imposible hablar aquí de un texto profético. No hay una revelación divina a través de un intermediario. Y además del aspecto cronológico, es demasiado posterior. No nos hallamos ante una predicción. Lo que resulta interesante es comparar el lenguaje de este texto con los textos egipcios y otros de la Biblia, ¿verdad? Pueden comparar ustedes que encontramos caos social, encontramos rasgos de la vida diaria y encontramos rasgos de la vida familiar. También es interesante en la profecía de Zulji la referencia final a la riqueza de Babilonia, camino de Asiria. Esto nos recuerda la amenaza de Isaías al rey Ezequías. Ustedes pueden comparar perfectamente la profecía de Zulji con este texto. Llegarán días en que todo lo que hay en tu casa, cuanto atesoraron tus abuelos, se lo llevarán a Babilonia. Isaías 39:6. Encuentren ustedes en la profecía de Zulji una expresión similar a esta de Isaías. Vamos al siguiente documento. Yo les sugeriría que en este momento le pongan pausa al video, bajen el material de Zulji, lo lean, ¿verdad? O si no, lo avanzan todo y después van viendo uno por uno, pero aprovechando que en este momento están ustedes inspirados en el estudio, podrían perfectamente darle una miradita al material de Zulji. Pasamos al siguiente material, el discurso profético de Marduk. Marduk es, digamos, la principal divinidad del panteón babilónico. El texto original de este discurso pertenece a la época de la segunda dinastía de Isin, o sea, el reinado de Nabucodonosor I. Estamos entre el año 1127 y 1105, todavía antes del reinado de David. Nabucodonosor I. Está redactado como un discurso donde esta divinidad llamada Marduk se alaba a sí mismo delante de los otros dioses y luego presenta una extensa profecía de salvación dirigida al rey Nabucodonosor I. Este discurso se conserva en tablillas. Estas tablillas fueron encontradas en Asur y fueron encontradas en Nínive. Bajen ustedes del material del blog el discurso de Marduk y le dan una leída. Al leerlo, ustedes van a descubrir que se parece un poco a la profecía de Zulji, en el sentido que, como en Zulji, falta el intermediario y prácticamente se trata de simples vaticinios. Los temas y el lenguaje que utiliza en este documento de la profecía de Marduk hablan de una época de salvación. Se parece mucho a las profecías del período exílico, aunque en su conjunto están más relacionados con los salmos que hablan del reinado del monarca ideal, como por ejemplo el Salmo 72. Pueden comparar esta profecía de Marduk con el Salmo 72, que ahí está en el material, el Salmo 72, que es un salmo real,
Dios mío, da tu juicio al rey, tu justicia al hijo de reyes. Entonces, muy parecido a este discurso de Marduk. El siguiente material es Un príncipe vendrá. Aquí tenemos nosotros una serie de profecías. Es un texto curioso porque ningún estudioso, por muy experto que sea, se atreve a dar ni siquiera de modo aproximado una fecha para estos documentos. Esta pequeña colección que se llama Un príncipe vendrá habla de una serie de monarcas que se van sucediendo alternando reinados buenos y reinados malos. Ustedes lo pueden bajar del blog también. Allí van a encontrar 3 profecías que están relacionadas entre ellas, pero que son de épocas distintas. Lo que no se sabe y no se puede definir es a qué época pertenecen. Es fácil advertir cuando ustedes las lean la falta absoluta de relación con los textos proféticos bíblicos. Lo que se perciben son semejanzas con ciertos esbozos apocalípticos como en Daniel, ¿verdad? Y por lo tanto, si le aplicamos nosotros nuestros criterios, tampoco responde a un documento propiamente profético. Aunque el lenguaje es interesante. El lenguaje es lenguaje profético. El contenido no es contenido profético. Viene el siguiente documento, la siguiente colección, que son los oráculos dirigidos al rey Asarjadón. Estos son textos de la época neosiria, transmitidos en 10 tablillas conservadas ahora en el Museo Británico. Cuando ustedes vayan a estudiar a Roma y los manden a estudiar, a especializarse, aprovechen la vacación para ir a Inglaterra. Y van en Inglaterra al Museo Británico, ahí en Londres. Ahí van a encontrar estas 10 tablillas, donde están los oráculos, están escritos los oráculos dirigidos al rey Asarjadón. Algunas de estas tablillas contienen un solo texto. Otras tablillas contienen colecciones que hacen referencia al autor o a la autora de la profecía. Todas las colecciones, excepto una, proceden de la época de Asarjadón, o sea que son antiguas. Y los oráculos individuales son en su mayoría de tiempos de Asurbanipal, el rey que sucedió a Asarjadón en el trono de Asiria. Por ahora se han encontrado 33 oráculos. En las 10 tablillas hay 33 oráculos. Un total de 15 profetas. En los 33 oráculos aparecen 15 profetas, de los cuales 10 son mujeres y 5 son hombres. En los textos bíblicos, especialmente en la historia deuteronomista, profetiza solamente son 3. La primera, a la que se le llama profetisa, es Miriam, la hermana de Moisés, que cantó aquel himno de victoria cuando atravesaron las aguas del Mar Rojo. Mi fuerza y mi poder es el Señor. ¿Se recuerdan que decíamos que era la primera vez que se hacía relación entre profetismo y música? La segunda mujer a la que se le llama profetisa es Débora, en la época de los jueces. Y la tercera mujer a la que se le llama profetisa es a la esposa de Isaías. El mismo Isaías la llama profetisa a su esposa. Y aquí vean ustedes en este material de los oráculos dirigidos a Asarjadón, en 10 tablillas encontramos 33 oráculos, y en esos oráculos aparecen 15 nombres de profetas, y 10 nombres son de mujeres, y 5 de estos nombres son de hombres. Y la mayoría de veces se indica su nombre, el lugar de la residencia, cuál es su profesión. Lo curioso es que nunca se indica la forma ni el lugar en que se realizó la revelación. Al leerlos más parecen revelaciones espontáneas, pero en ocasiones parecen respuestas a una pregunta. Los oráculos se dirigen al rey, y esto es muy similar al caso de los visionarios. Los oráculos se dirigen al rey, siempre a favor del rey. Aquí los oráculos se dirigen al rey. A veces los oráculos se dirigen a la reina madre, a veces los oráculos se dirigen al príncipe heredero, y solamente en un caso los oráculos se dirigen a la población de Asiria. Raras veces se critica al rey,
y casi todos los oráculos le prometen bienestar, éxito, victoria y larga vida, igual que los visionarios. Si nosotros comparamos esta profecía de Marduk con algunos textos bíblicos, yo les sugiero que lean Primera de Reyes 11 y lo comparen con el texto. El 2 Samuel 7, Isaías 45 del 1 al 7. Estos tres textos, compárenlos con la profecía de Marduk y saquen los elementos comunes en su cuaderno. Saquen los elementos comunes y las diferencias, obviamente. Vamos ahora a darle una mirada a las características del sueño oracular dirigido a Asurbanipal. La diosa Ishtar, así es el sueño, como lo cuenta el rey Asurbanipal. La diosa Ishtar escuchó mis ansiosos gemidos y me dijo: no temas. Me dio ánimos diciendo: ya que has elevado tus manos en oración y tus ojos se han llenado de lágrimas, me he compadecido. Durante la noche en la que me presenté ante ella, un sacerdote Sabru se acostó y tuvo un sueño. Despertó sobresaltado e Ishtar de Arbela le hizo ver una visión nocturna. Me lo contó del modo siguiente: la diosa Ishtar, que mora en Arbela, vino. A izquierda y derecha llevaba aljabas, en la mano portaba un arco y empuñaba una aguda espada para entablar combate. Tú estabas de pie ante ella y te habló como una verdadera madre. Ishtar, la más grande entre los dioses, te llamó y te dio las siguientes instrucciones: espera antes de atacar, porque a donde piensas ir, estoy dispuesta a ir yo también. Y tú le dijiste: a donde vayas iré yo contigo, oh diosa de las diosas. Ella repitió la orden que te había dado: te quedarás aquí, donde tienes que estar. Come, bebe vino, alégrate, alaba mi divinidad, mientras yo voy a realizar esta obra para ayudarte a conseguir lo que deseas. Tu faz no palidecerá, tu pie no temblará, no tendrás que enjugarte el frío sudor en el ardor de la batalla. Te envolvió en sus pañales, protegiendo todo tu cuerpo. Su rostro brilló como el fuego. Luego salió de forma terrible a derrotar a tus enemigos contra Teumman, rey de Elam, con el que estaba irritada. Esta prácticamente es la profecía, el sueño oracular que se le transmite al rey Asurbanipal. Ustedes pueden ver que se trata de una profecía de salvación. La diosa le ofrece al rey protección, presencia. El interés que ofrecen a la profecía bíblica es el literario, por la semejanza de ciertas fórmulas con los oráculos de salvación. Por ejemplo, no temas, no te abandono, o incluso con todo el esquema del oráculo. Muy parecido también a lo que Dios le dice a David a través del profeta Samuel. Le promete presencia, le promete victorias, le promete riquezas. Entonces es un oráculo de salvación dirigido al rey, muy similar a los textos del Antiguo Testamento. Pasamos ahora a la profecía de Mari, que es la que nos interesa. Vamos a encontrar aquí 3 profecías. Son textos brevísimos, ustedes los van a leer en el material que bajen del blog. Son textos brevísimos y en una primera lectura no parece gran cosa, pero si ustedes le aplican a ese pequeño texto los 8 criterios de los que hemos hablado al principio, se darán cuenta que realmente sí corresponde. Ahora, Mari, ¿qué es Mari? Mari es una ciudad antiquísima. Allá por el año de 1933 se descubrió este palacio real en ese lugar llamado Mari. Encontraron en este palacio real 25,000 tablillas cuneiformes
dedicadas en gran parte a cuestiones administrativas y comerciales. Espero no complicarme después, pero voy a abrir este archivo que está acá. Ustedes lo van a encontrar en su material, en el blog, para todo lo referente a Mari. Vean ustedes esta riqueza. Esta riqueza de material que nos ofrece la ciudad de Mari. Esperando que el material abra, no tenga dificultad. Por ahorita no responde. Ya tardó en cargar. Quería mostrarles a ustedes los restos de la ciudad de Mari que han sido escarbados por los arqueólogos, lo que han encontrado el enorme palacio con este montón de habitaciones y todo este material de tablilla de arcilla con escrito. La mayoría de los documentos de estas 25.000 tablillas son documentos de carácter político y de contable. Hay como una especie de contabilidad de los gastos y entradas de la ciudad en las tablillas. Lástima que no abrió esto. Voy a cerrarlo porque necesito continuar con... Bien, ustedes lo bajan del blog. Entonces decía que gran parte de estas 25.000 tablillas son cuestiones administrativas y comerciales. El primer teólogo o estudioso bíblico que sugirió la existencia de un texto profético en estas tablillas fue el francés Adolphe Lods, quien vivió del 1863 a 1948. En 1946, Lods redactó un artículo donde precisaba las características proféticas de los textos encontrados. Dice Lods: tenemos aquí, según parece, una institución análoga a la de los profetas vinculados a un templo, a los profetas cultuales. En 1964 se realizó la publicación del volumen 13 de los Archivos Reales de Mari en París y se dio a conocer 10 textos. Una fecha clave es 1967, cuando se publica el volumen 10, que contenía correspondencia femenina de Mari. Aquí en el volumen 10 encontramos 14 de las cartas, están redactadas con formas de comunicación divina, especialmente profecías y sueños, aunque los textos no se centran en temas cultuales o religiosos, sino en el rey y el Estado. Entonces, los principales textos: el primer documento de Mari que presenta características proféticas es un mensaje exigiendo un sacrificio. Dice: comunica esto a mi señor, así habla Kibri Dagán, tu siervo. Dagán e Icrubil siguen bien. La ciudad de Terca y su distrito siguen bien. Otro asunto: el mismo día en que le hago llegar esta tableta a mi señor, ha venido a mí el Mahu de Dagán. El Mahu sería el profeta. Y me ha expuesto la cuestión del modo siguiente: el Dios me ha enviado. Aquí están las características: mensaje divino. El Dios me ha enviado. Hay una tercera persona, a mí. El Dios me ha enviado. Apresúrate a escribirle al rey, ahí está el destinatario, que se dediquen los sacrificios funerarios a los manes de Yahunlin. Ahí está el mensaje directo. No necesita ser interpretado y es exhortativo.
Esto es lo que el Mahu me ha transmitido y lo comunico a mi Señor. Mi Señor hará lo que mejor le parezca. Entonces, ustedes pueden ver en un texto tan brevísimo, están presentes las características o los criterios de los que hablábamos anteriormente. El siguiente texto es un mensaje sobre la construcción de una puerta. Es idéntico. Simplemente viene la transmisión divina y se pide que se construya la puerta del templo. Simplemente. Y el último es el oráculo del dios Hadad al rey de Calasu, que también presenta las mismas características. La comunicación divina, hay una tercera persona que sirve de comunicador a un destinatario, el mensaje directo, ¿verdad? Y es de tipo es de tipo exhortativo. Hay dos detalles interesantes en estos textos. No se trata de deducciones mecánicas, sino que son verdaderamente hombres inspirados, y esa experiencia se puede calificar de religiosa, incluso experiencia mística. Caen en éxtasis. Y luego es interesante que en cada uno de los casos, y especialmente aquí en el rey de Calasu, el Dios basa sus reclamaciones en la elección y la alianza. Igual que Yahvé con Saúl, con David y Salomón. Yahvé Dios reclama a Saúl, David y Salomón la elección y la alianza. Es la divinidad quien nos ha elegido. Eso ya lo encontramos aquí, ¿verdad? En este oráculo del dios Hadad al rey de Calasu. Estos dos aspectos relacionan bastante a los hombres de Mari con las profecías hebreas. Hay inspiración, se asocia la intervención divina con las ideas de alianza y también de elección. Además de estos elementos, también hay otros puntos de contacto con Mari, con la profecía hebrea. La principal característica es que el puesto central lo ocupa la palabra, la conciencia de haber sido enviado por la divinidad. Tanto en Israel, Samuel, Elías, Eliseo, el profeta Amós, Jeremías, tienen esta conciencia, han sido enviados por la divinidad. Y eso no lo encontramos en la profecía de Egipto, ¿verdad? Que han sido enviados por la divinidad. Y la idea de una salvación condicionada a la conducta del rey, que esto sí también es propio en Israel. Si el rey peca, el pueblo es castigado. Si el rey obedece y es fiel, el pueblo vive tranquilamente. Y por último, se podría decir que esta profecía de Mari es muy similar a la profecía relacionada con la corte, muy semejante al periodo de Natán y de Gad. Obviamente también hay diferencias, ¿verdad? Una gran diferencia es que en el caso de Mari son solamente episodios aislados, poco frecuente. Hasta ahora son solamente 27 documentos. En cambio en Israel es un fenómeno constante, ¿verdad? Desde Samuel, los grupos de los profetas, Elías, Eliseos, los hijos de los profetas, y luego viene Amós, Oseas, Miqueas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, luego viene Zacarías, Ageo, etc. Es un fenómeno constante, no son episódicos. En cambio, aquí en Mari son episódicos, son solamente 27 documentos que hablan de profecía. Por otro lado, hay ausencia de una verdadera y propia denuncia. Solo hay condena a pequeñas omisiones o faltas muy concretas, pero no hay una verdadera denuncia como la que hace el profeta Amós, o la que hace Jeremías, o la que hace Isaías, ¿verdad? Es muy parecido a la denuncia que hacía el oasita elocuente de aquel documento de la profecía egipcia. Ahora vamos a pasar a otro campo. Abandonamos el Antiguo Oriente, Babilonia, Asiria, abandonamos Mari y nos venimos para el territorio de Canaán, en Palestina. Indicios de la profecía en Canaán. Lo que nosotros podemos decir es que cuando los hebreos llegaron a Canaán y comenzaron la conquista de la tierra en tiempos de
comenzaron la conquista de la tierra, ya encontraron en esas culturas, especialmente en los pueblos cananeos, estas prácticas extáticas. Por eso la profecía cananea era ya conocida por los antiguos lectores de la Biblia. Canaán y su territorio dividido en distintas culturas, los hititas, los amonitas, los filisteos, los jebuseos, que son todas las pequeñas tribus que fueron expulsadas, ¿verdad? Ya son conocidos. Basta recordar el enfrentamiento de Elías con los 450 profetas de Baal, de lo que ya les hablaba anteriormente, y sus prácticas. Pueden leer Primera de Reyes 18, ahí está el relato. Ahí ustedes pueden descubrir cuáles eran las prácticas para llegar al éxtasis. La danza, el canto, el agotamiento, el provocarse incisiones, desangramiento, caer en éxtasis, desmayarse, etc. Entonces a esta se le llama profecía extática, porque se cae en éxtasis. Sobre ella se han hecho muchos estudios. Ha estudiado Wellhausen, Kretschmar, Esmen, Holscher, Jepsen, todos alemanes, ingleses, y consideran que la profecía extática hebrea deriva de la cananea. También hay expertos, grandes estudiosos que se oponen a este punto de vista, entre ellos Lindblom, indicando que el fenómeno de éxtasis y del profetismo extático generalmente es independiente de razas y naciones. O sea que caer en éxtasis es típico de toda experiencia profética. Dentro de la profecía cananea, la mayoría, digamos que la información más sobresaliente de la profecía cananea o de la profecía extática la tenemos nosotros en el Antiguo Testamento, y especialmente en los libros de los Reyes y en el libro de Samuel. Ahí nosotros vemos las prácticas de los profetas cananeos para caer en éxtasis. Sin embargo, fuera de material bíblico, tenemos este interesante relato que también es de la profecía cananea: el viaje del sacerdote Wen Amón. Wen Amón es un sacerdote egipcio que allá por el año 1100, poco antes de Samuel y de los grupos proféticos, realizó un viaje a Fenicia, de Egipto a Fenicia, en busca de madera de cedro para reparar la barca sagrada. Cuando llega a la ciudad de Biblos, el príncipe de la ciudad no quiere recibirlo, y durante un mes, día a día, le manda que se vaya del puerto. Entonces el sacerdote Wen Amón no puede bajar de la barca porque el príncipe de Biblos no le da el permiso de bajar. Al final, él decide irse, y cuando está a punto de hacerlo, es cuando tiene lugar una escena de carácter estático. Aparece un médium que sufre violentas convulsiones y ordena al rey, cayendo en trance, ordena al rey que traiga al dios Amón. Y de esta forma, el viaje del sacerdote Wen Amón tiene éxito y logra adquirir la madera que necesitaba. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? La clave es cuando el médium cae prácticamente en éxtasis y tiene esta visión donde se le ordena que traiga la imagen del dios Amón, y entonces está autorizando al sacerdote Wen Amón, que está en la barca, para que baje de la barca, entre en territorio fenicio, ahí en Biblos, y compre la madera que necesita. Ustedes lo pueden leer bajando el material del blog. Cuando ustedes ya lo hayan leído, van a descubrir que el relato presenta estas características. Primero, hay una auténtica consulta a la divinidad por parte del rey de Biblos. Por eso es que se ofrecen sacrificios al inicio, para provocar la respuesta del Dios, exactamente como lo hizo Balaam en Números 22-24. Balaam
aunque vamos a hablar de él más adelante porque hay una profecía que pone como centro a Balaam, es interesante, importante, necesario que ustedes desde ya comiencen a leer el capítulo 22, 23 y 24 del libro de los Números. Entonces, aquí, cuando se ofrecen los sacrificios durante este ritual, uno de los videntes de la corte entra en éxtasis y recibe la comunicación divina. Se ve que era una práctica habitual, ¿verdad?, que los monarcas usaran este tipo de personajes para consultar. Por eso, cuando comienza la monarquía en Israel, no tiene nada de extraño que los reyes tengan consejeros de este tipo, que no transmiten de una mera sabiduría humana, sino más bien una auténtica orden de Dios. Una auténtica orden de Dios. Un dato curioso es que conocemos más del profetismo cananeo por lo que está escrito en el Antiguo Testamento, especialmente en los libros de Samuel y en los libros de los Reyes, que los mismos documentos cananeos existentes. Veamos este documento, la estela de Saquir. Es una piedra monolítica en forma de estela. Se encontró en la ciudad de Afis, a 40 kilómetros de Alepo. Se recuerdan que les hablé de Alepo cuando vimos Siria, Alepo, y fue publicada a comienzos del siglo pasado. En esta estela, o en esta piedra, hay una inscripción tallada que se refiere a sucesos ocurridos en el año 805. Este rey es amenazado por una coalición de otros 7 reyes. Y entonces este rey invoca al dios Baal, Samaín. Por medio de videntes y adivinos, este rey obtiene un oráculo favorable. La parte de la estela que más nos interesa afirma lo siguiente: la elección, yo te hice rey; la protección, yo estaré contigo; y la divinidad habla en primera persona. Ustedes pueden bajar del blog el material que contiene todo el relato, y lo pueden comparar con Isaías 41:10, que es un oráculo bíblico de salvación. Las palabras dirigidas al rey Saquir podrían formar parte de la Biblia si hubieran sido dirigidas a un rey de Judá o de Israel. Muy similar a Primera de Reyes 20:13, a Isaías 37:4-6, a Segunda de Reyes 19:4-6, a Jeremías 42:1-4 y 11. Pasamos ahora a la profecía de la Transjordania, al otro lado del Jordán, en un territorio llamado Deir Alá, cerca del torrente Yabok, donde se refugió el profeta Elías. Es un texto muy citado en estos últimos tiempos. Se trata de una inscripción aramea encontrada por una expedición holandesa en el año de 1967 en la región de Deir Alá, junto al torrente Yabok, donde se refugió el profeta Elías. La cosa curiosa de este documento, y por eso es que a mí me interesa que ustedes lo conozcan, es que su protagonista es Balaam ben Peor, la misma figura de la que hablábamos en el libro de los Números, aquel brujo que es contratado para maldecir el campamento hebreo y que al final termina bendiciendo el campamento hebreo. Por eso es importante que ustedes lean Números 22-24, para que se familiaricen con esta figura de Balaam ben Peor y sepan que la profecía de la Transjordania, en Deir Alá, hay un documento que presenta muchos datos sobre Balaam ben Peor. El texto está datado entre mediados del siglo VIII y el siglo VI antes de Cristo. Está muy deteriorado y más que para el profetismo de la Transjordania, es útil para las historias de las tradiciones de Balaam. Muy bien, de esta manera nosotros terminamos